Muchas gracias, Vicente, y al resto de personas de Coebal, y gracias a vosotros por estar aquí. La empresa más importante de tu vida eres tú. ¿Estáis de acuerdo? Si tú no funcionas, no funciona nada. Pero la historia es... ¿Os acordáis de aquel profesor del colegio, aquella profesora que te enseñaba a sentir, a pensar, a soltar los conflictos, a no quedarte enganchado en un bucle de negatividad? ¿Os acordáis de aquella profesora? Había una vez parece ser un aventurero, una persona que iba por la selva, iba con su móvil, se le cayó, lo perdió, y apareció un indígena y encontró su móvil. No tenía ni idea de lo que era un móvil, pero de repente cogió y ese móvil lo tocaba, le tocaba la pantalla y salía una lucecita y se quedaba como alucinando. ¡Ostras! ¿Lo que está haciendo esto? Pues así estamos nosotros. No tenemos ni idea de manejarnos, pero de vez en cuando tocamos alguna lucecita y decimos, ¿lo que he hecho? Sí, eso es de vez en cuando, pero otras veces dices, la que he liado, la que he liado. Entonces el trabajo está en ir desarrollando esa capacidad de gestionarte. El yoga es un gran desconocido y puede ser que sea de las ciencias y de las herramientas más completas que existen. Seguramente es las técnicas y las herramientas más completas porque estamos trabajando de forma integral. También se llaman técnicas de autorrealización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una paradoja. Los seres humanos internamente tenemos todas las posibilidades, tenemos todo el potencial de poder, de inteligencia, de sabiduría, de amabilidad, de respeto, de serenidad, de voluntad, lo tenemos todo. O sea que lo tenemos todo dentro, pero a la vez estamos por acabar. Es una paradoja. Hay algunas personas que las ves y dices, este está por acabar que no veas, le falta un hervor que no veas. Ojo, que yo también de vez en cuando me veo en alguna situación y digo, aquí estás tú por acabar todavía. Entonces, estamos por acabar. ¿Estáis de acuerdo? ¿O estamos ya totalmente terminados? Yo tengo claro que no sé cuándo, si en 5, 10 o 100 años, el cultivarse y el conocerse será algo fundamental, porque nunca vas a conseguir nada que tú no hayas conseguido dentro de ti. Pero no estoy solamente hablando a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel de salud, a nivel de éxito en la vida, nunca vas a conseguir nada que no hayas conseguido en tu interior. ¿Cómo veis esta propuesta que os hago? Éxito en la vida. ¿Os suena bien? ¿Qué será eso de tener éxito en la vida? ¿Qué pensáis que es el éxito en la vida? Depende, eso cada persona, claro. Imagínate que tienes 300 millones de likes en Facebook. ¿Eso es éxito? Para mí no. Y luego tienes un montón de conflictos emocionales, obsesiones y avaricia. Imagínate que tienes una empresa que factura 300 millones, pero con tu familia no te hablas. Para mí éxito es tener un trabajo con el que disfrutas, haces cosas importantes y creces cada día, tener una salud que te ayuda a vivir, tener buenas relaciones y tener una muy buena economía para poder vivir bien. Para mí es éxito en la vida. ¿Os parece? Porque ya que vamos a pedir el completo, o que vamos a pedir solamente una de las cositas. Entonces es muy importante. ¿Y eso de qué depende? De cada uno de nosotros. Muy importante. Vivimos en una sociedad donde se valora muchas veces más un Tesla, se valora más un chalet de 300 millones de euros que a nosotros mismos. Y cada uno de nosotros somos increíbles. Somos increíbles cada uno de nosotros. Tenemos un potencial enorme. Y es importante que aprendamos a utilizar nuestro potencial. Se nos ha dado ciertos poderes. Y si eres capaz de utilizar correctamente esos poderes es cuando tendrás éxito en la vida, a nivel completo, con todo incluido. Pero la historia es el conocimiento. Como os decía, esa persona que se encontró, ese nativo que se encontró el móvil, ¿qué es lo que le faltaba para poder manejar ese móvil? Conocimiento. Yo durante muchos años trabajé como representante textil. Trabajaba con una empresa de Barcelona y viajaba por media España. Y me acuerdo que subía a un avión y me iba a Baleares a trabajar y de repente había una persona que estaba en la cabina que nos llevaba desde Valencia hasta allí. ¿Qué es lo que tenía esa persona que yo no tenía? Conocimiento. Muchas veces pensamos que mira qué suerte tiene esa persona, mira qué bien vive, mira qué tal y qué cual, y creemos que la suerte existe. La suerte no existe. Lo que existe es el desconocimiento de cómo funcionamos. Cuando yo no sé manejarme, voy metiendo la pata. Es como si de repente fuera a una autoescuela y en la autoescuela me enseñaran historia de los coches, cómo desmontar un motor, filosofía de los coches, pero no me enseñan a conducir. ¿Qué pasaría cuando saliera con el coche a la carretera? Me cargaría unos cuantos. ¿Y eso es mala suerte? Es desconocimiento. Pues vamos a hablar un poquito de esta idea, de conocernos un poquito más y ver cómo podemos cuidarnos y
cultivarnos, que esto es fundamental. Vale, a ver si estáis de acuerdo. Lo primero que se nos ha dado como poder fundamental que tenemos en la vida, a ver si estáis de acuerdo. Aquí estamos nosotros y se nos ha dado un cuerpo físico. ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis venido con vuestro cuerpo físico? ¿Y para qué sirve el cuerpo físico? ¿Para qué sirve el cuerpo físico? Es muy sencillo. ¿Para qué sirve? Algo tan sencillo que muchas veces no lo tenemos tan claro. ¿Sabéis para qué sirve el cuerpo físico? Para actuar. Ya sé que parece una tontería, pero vivimos en una sociedad donde el valor de tu cuerpo físico está en la imagen. Y muchas veces nos preocupa más la calidad de nuestra imagen que la calidad de nuestras acciones. Y nuestra vida no se construye con nuestra imagen. Nuestra vida se construye con nuestras acciones. ¿Es así? Dependiendo lo que haces, construyes tu vida y te construyes a ti como persona. Imaginad esto lo poderoso que es. Tu vida no depende de nada que va a pasar. Tu vida depende de tus acciones. Lo que tú hagas es lo que va a construir una vida y una persona. Entonces tendremos que ir desarrollando esa calidad, medir las acciones. Si yo no soy capaz de medir mis acciones, de darme cuenta de la respuesta que doy a la vida, a las situaciones, esto no va a funcionar. Entonces, me han dado un cuerpo físico. Su valor fundamental, las acciones. Se nos ha dado un tiempo desde que naces hasta que mueres para actuar. ¿Qué vas a hacer con esas acciones? ¿Qué tipo de calidad quieres que tengan esas acciones? Esto es fundamental. El trabajo está en ir desarrollando la salud. Dependiendo de la salud, mi cuerpo tendrá más vitalidad y más longevidad. ¿Sabéis lo que es vitalidad? ¿Sabéis lo que es hacer las cosas sin ganas, sin energía y sin fuerza? ¿Y sabéis lo que es hacer las cosas con fuerza, que no te cansas y que tu cuerpo cuando vienen circunstancias complicadas es capaz de mantenerse? Eso es vitalidad. Longevidad, ¿sabéis lo que es longevidad? ¿Qué queréis? ¿Estar con 90 años con un montón de pastillitas hechos polvo? ¿O queréis estar con 90 años aún funcionando, paseando, bailando, viajando? ¿Qué queréis hacer? ¿Y eso de qué depende? ¿Del seguro de vida? Dependerá de cada uno de nosotros, claro que sí. Entonces, muy importante, la salud. ¿Qué es lo que está pasando? Que creemos muchas veces que la salud solamente es física, y la salud es física y psicológica. Cuando no somos capaces de cuidar correctamente nuestra salud, lo que vamos teniendo es un sistema nervioso dañado, que es lo que está pasando hoy en día. Malos hábitos, mala alimentación, no sabemos cuidar de nuestro cuerpo y tenemos un sistema nervioso que está crispado, está así, dañado. Este sistema nervioso dañado lo que nos hace es vivir en una constante sensación de peligro. Tú vas con tu sistema nervioso dañado y vas con el coche y con tu sistema nervioso crispado y dañado, ya sabéis que con el coche vamos tranquilos. Siempre llegamos bien a los sitios y vas con esa tranquilidad en tu sistema nervioso que te está ahí crispando y no encuentras sitio para aparcar. Y de repente cuando ya llevas 20 minutos o 15 minutos que no encuentras sitio para aparcar, el de delante, que va con el coche, aparca. Y tú con tu sistema nervioso crispado y dañado lo ves y dices, me alegro por ti, que hayas encontrado un sitio. ¿A que sí? Ese cabrón me ha quitado el sitio. ¿No? Tú estás en el supermercado, si te toca ese día ir a comprar algo y con tu sistema nervioso dañado, este crispado que lo tenemos ahí, de repente estás en el supermercado, en la cola, y justo en ese momento la cola va lenta y la de al lado parece que hay menos gente. Ya sabes lo que haces, ¿no? Te cambias. Y cuando te cambias, ¿qué es lo que pasa? Que tu sistema nervioso que está dañado, de repente, pues se queda ahí bloqueado y la otra se adelanta. Y la de adelante justamente se pone a hablar con la cajera de lo que le está pasando con su hija. Es que tengo un problema con mi hija, es que tal y que cual. Y tú con tu sistema nervioso dañado empiezas a darle consejos. Tranquila, señora, que eso no pasa nada, que se le va a pasar. Ah, que sí, apoyándola. O con tu sistema nervioso, con nuestro sistema nervioso, cuando está dañado, cuando llega una persona y nos lleva a la contraria. Y tú ves que esta persona te está llevando a la contraria, la miras y le dices, oye, me parece muy interesante tu punto de vista. ¿Os habéis dado cuenta de la vida tan peligrosa que tenemos? Pero esto es el sistema nervioso que nos está conectando con el sistema nervioso que se llama simpático. Ese sistema nervioso está preparado para la acción, estás en una constante sensación de peligro y vivimos con miedo. Y ya sé que hace gracia cuando lo digo así, pero cuando vas todo el día asustado, porque crees que vas a fallar,
porque no puedes permitirte llegar tarde a un sitio, porque cuando alguien te lleva a la contraria te sientes atacado o amenazado, cuando las cosas no salen como tú esperas, te crees que va a haber una catástrofe, es la misma sensación que cuando te persigue un toro, y a eso se le llama estrés. Siempre quieres estar en otro sitio corriendo porque no te sientes a salvo, y esa es la enfermedad de este siglo. Las personas siempre viven con miedo, y entonces no pueden parar, tienen que estar siempre corriendo, y se creen que cuando llegan a algún sitio estarán bien, pero cuando llegan a ese sitio, luego hay otro, luego hay otro, luego hay otro, luego hay otro. Entonces, si yo no soy capaz de empezar a curar o a sanar este sistema nervioso, yo voy a estar siempre corriendo, corriendo. Y no podré parar porque tengo miedo a parar, porque me creo que cuando pare va a pasar algo peligroso. ¿Cuál es el problema de esto? Que como no puedes parar de correr, no puedes pensar. Estás siempre en bucle, pensando de la misma manera, dándote los mismos pensamientos del miedo. Cuando tenemos estrés, cuando tenemos miedo, lo que hacemos es escapar. Y cuando escapas, estás en bucle, corriendo, 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 corriendo. Ya sabéis, ¿no? Los hámsters corren mucho o poco dentro de la jaulita, pero ¿llegan a algún lado? Pues ¿por qué? Porque están en bucle. Y eso nos pasa muchas veces cuando estamos estresados, cuando estamos con ese miedo, simplemente escapamos. Tienes que pararte. Tu sistema nervioso tienes que pasarlo de simpático a parasimpático, donde puedes relajarte, puedes parar, puedes absorber lo que pasa y dar respuestas más conscientes. Si no, volverás a repetir las respuestas. Recordar, tu vida no se construye con lo que pasa. Tu vida se construye con lo que respondes. Funcionamos todos por estímulo-respuesta. Pero si yo no soy capaz de dar respuestas nuevas, bucle. Repito, repito, repito. Y todo viene del estrés. ¿Estáis de acuerdo que funcionamos por estímulo-respuesta? ¿O no? Os voy a hacer una prueba de estas importantes que hacen los médicos de Estados Unidos para que veáis que funcionamos como por estímulo-respuesta. Estéis atentos, atentas. Hola, don Pepito. Y si no lo habéis dicho, lo habéis pensado. Funcionamos así, funcionamos así. Entonces, si yo siempre estoy repitiendo la misma respuesta, mi vida nunca puede cambiar. Y si yo estoy atrapado en ese bucle de correr, 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 nunca va a cambiar. Te seguirás quejando de la relación con tus hijos, de tu trabajo, de que no tienes tiempo, de la salud. ¿Pero por qué? Porque tus respuestas, tus acciones, siguen siendo las mismas. No las estás midiendo. Y es importantísimo medir las acciones y darte cuenta de qué acciones estás enviando, qué estás haciendo y qué es lo que quieres cambiar. Esto es fundamental. Si no eres capaz de medir tus respuestas, tu vida nunca podrá cambiar. Pero muchas veces nos cuesta darnos cuenta de nuestros errores y seguimos haciendo una y otra vez las mismas respuestas incorrectas, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea relaciones, ya sea salud. Volvemos a repetir lo mismo como un pronto, como algo que sale rápido. Entonces, primero, muy importante, actuar. Dependiendo de las acciones que tengas, construyas tu vida. ¿Quieres cambiar algo de tu vida? Cambias tus acciones. No hay más. Nos convertimos en lo que hacemos. Ojo, esto es fundamental. A una persona la conoces por lo que hace. Y si no eres capaz de cambiar tus respuestas, nunca cambiará. Esto que parece que es una tontería, a mí me cambió la vida. Tu vida no depende de lo que pasa. Tu vida depende de lo que respondes. Me daba cuenta que estaba atrapado en situaciones de conflictos donde mis respuestas eran siempre las mismas y pasaban los años y esa situación que me estaba agobiando seguía en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque mi respuesta seguía siendo la misma. Hasta que no sea capaz de cambiar mi respuesta, yo no podré cambiar mi vida. Pero muchas veces es como que otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Por qué funcionamos de esa forma? Porque hay estrés, hay obsesión, hay angustia, hay miedo detrás. Y hasta que no seas capaz de parar y medir tu respuesta, no podremos cambiar. ¿Cómo veis la idea de las acciones? ¿Importante? ¿La salud es importante? Os lo digo en serio, ¿eh? Si no, el sistema nervioso nos va a estar haciendo correr siempre. Y la historia es que no nos damos cuenta. Y siempre nos cuenta la mentira de que cuando llegue allí, cuando termine esto, cuando acabe esto, podré descansar, ya estaré bien. Y es mentira. Es como que el estrés es una especie de maldición, que es lo que yo siento. Correrás, correrás y correrás, pero nunca llegarás hasta reventar. Y eso que estoy diciendo no es algo que haya visto en los demás, es algo que he conocido en mí. Que hasta que no me caía enfermo, hasta que no me pasaba algo,
hasta que no explotaba, no era capaz de parar. Había algo en mí que corre, corre, corre. Entonces es muy importante empezar a hacernos dueños de nuestras acciones. Muy, muy importante. Hazte el dueño de tus respuestas y te harás dueño de tu vida. ¿Vamos bien? ¿Estáis de acuerdo? Si no estáis de acuerdo me lo podéis decir, ¿eh? Acepto críticas, sin insultos. Muy bien. Tenemos un cuerpo físico, está clarísimo, para actuar. Vale, un sistema nervioso que habitualmente está dañado porque la forma de vida lo daña. Así que tenemos un poder. ¿Os parece un poder importante el de actuar? Importantísimo. Dependiendo lo que hagas, tu vida será de una forma o de otra. Luego se nos ha dado otro poder, que surge de un cuerpo emocional. ¿Tenéis emociones? ¿Y para qué sirven las emociones? Para ver películas románticas o de miedo, de suspense. ¿Para qué sirven las emociones? Si os ha dado emociones, ¿no? No me digáis para emocionarse. Las emociones tienen un valor fundamental, que son los deseos. Cada emoción genera un deseo. Y el valor, el poder es que nos mueven. Nos mueven. Cada emoción despierta un deseo. Siempre que hacemos algo, siempre que haces algo en la vida, es porque hay un deseo. Tenemos que movernos. Tenemos un cuerpo físico, simplemente es un caparazón, pero siempre que haces algo, es porque hay un deseo detrás. Si no hubiera deseo, no lo harías. No lo harías. Ponedme a prueba. ¿Qué es lo que hacéis sin que haya ningún deseo? Lo estáis pensando alguno. Suelen decirme eso de, pues, irme a trabajar, ¿no? ¿Y entonces por qué vas a trabajar? Pues porque quiero tener dinero, porque quiero que mi jefe no se enfade, porque quiero ser una persona responsable, ¿no os parece que eso es un deseo? Había una vez una persona que me decía, no, mira, yo cuando era un hombre, vivía solo, y me decía, no, yo cuando plancho las camisas no tengo ningún tipo de deseo, no me gusta nada planchar camisas. Y yo le decía, ¿y por qué las planchas? Y dice, porque me gusta ir con las camisas planchadas, ¿eso es un deseo? Claro. Otra persona me decía, mira, yo los domingos, cuando voy a casa de mi suegra, no la aguanto, y no tengo ninguna ganas ni deseo de ir. Y yo le decía, ¿y por qué vas? Porque si no mi marido se cabrea conmigo. ¿Eso es un deseo? El deseo de que no se enfade. Siempre que hacemos algo es porque hay un deseo. La historia es, ¿quién maneja tus deseos? ¿Eres tú quien gobierna tus deseos? Porque estamos hablando de la emoción, y la emoción lo que hace es que te da una fuerza y una dirección. Se dice que la mente es lo que te está dando dirección, pero no es así. Lo que te da la dirección es las emociones, que lo que hacen es coger a la mente y apasionarla. Por ejemplo, el afecto. ¿Habéis tenido alguna vez afecto? ¿A qué te mueve el afecto? ¿A qué te mueve el afecto? Pensarlo, sentirlo. Cuando tienes afecto por alguien, ¿a qué te mueve? ¿Qué es lo que deseas? Abrazar, cuidar, proteger, ¿no? La ira. ¿Habéis tenido alguna vez ira? No, ya sé que no. No tenéis cara de tener ira. La ira. ¿A qué te mueve la ira? A destruir. Puedes tener afecto y al minuto ira por alguien. Los hijos, ¿no? Puedes estar en un momento diciéndole, oye, yo soy tu padre, voy a estar siempre contigo, te voy a querer, te voy a cuidar, no te va a pasar de nada. Ahora te la lía, ¡me cago en tu padre! O sea, hace un rato era la persona que le vas a cuidar toda la vida y ya te han salido unos cuernos y tiene que correr porque si no te lo cargas. Y eso nos ha pasado a todos, o sea que empiezan a pasarnos cosas que no somos capaces de manejar y nos mueven y nos hacen que hagamos cosas, ¿no? Cuando estás eufórico, un proyecto de empresa, de repente, algo va a salir bien, qué bueno, vamos para adelante. Luego empiezan a salir las complicaciones, los problemas, y aparece el miedo, y aparece un pensamiento, ¿tú para qué te metes en jaleos? ¿Tú para qué te complicas la vida con lo bien que estabas antes? ¿No os habéis pensado eso nunca? ¿Quién gana? Ahí está la historia. Es como que estar en medio del mar y dependiendo de la emoción que tienes, te mueve en una dirección u otra. Si yo estoy en medio del mar y los deseos me están empujando hacia un sitio o hacia otro, ¿a dónde llego? Ahora quiero hablar con esta persona y tengo el deseo de ir a hablar con esta persona y solucionar las cosas. Y voy a hablar con esta persona, oye, que mira, que quiero que hablemos, que tal y que cual, y hay un deseo de llevarnos bien. Ahora de repente me cabrea, y cuando toca un tema que a mí me pone nervioso, y de repente me sale el bicho, y otra vez aparece la ira, el rencor, la rabia, y estoy gritando a esa persona.
Ostras, ¿quién está manejando mi vida? ¿Os ha pasado esto? De ir alguna vez a hablar con una persona para hacer las cosas, para arreglar la relación, te toca un tema que te fastidia y te sale el bicho y explota. ¿Quién está manejando nuestra vida? Si no somos capaces de empezar a manejar nuestras emociones, a equilibrarlas, a sanarlas, pues bueno, vamos a ser como una especie de un barco en medio del mar que, dependiendo del viento por donde sopla, actuamos, pero no tenemos fuerza para que nuestras acciones vayan coherentes con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos, porque antes estaba pensando de una manera porque sentía de una manera y ahora pienso de otra porque siento de otra. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Vivimos en una sociedad donde estamos constantemente recibiendo impactos emocionales, es una barbaridad. A mí me llegan niños de 11 años ya con ansiedad. No sé vosotros, pero en nuestra época eso no pasaba, ni a los 15 ni a los 18, a partir de los 20 y tantos. Estamos recibiendo una barbaridad de impactos emocionales. ¿Y qué hacemos con esos impactos emocionales? ¿Qué hacemos con esos impactos emocionales? Si yo todo el día estoy recibiendo impactos emocionales, tendré que aprender a gestionarlos y a soltarlos. Porque ¿sabéis lo que pasa cuando de alguna manera tengo tantos impactos emocionales que no sé sentirlos, ni quiero sentirlos, me da miedo sentirlos y duele sentirlos? ¿Sabéis lo que hacemos habitualmente? ¿Sabéis en qué época estamos? En la época de las adicciones. Lo que hay es constantemente adicciones para no sentir todas esas cosas que nos están pasando y lo que hago es mirar hacia otro sitio. Una adicción es algo que te está llevando a mirar hacia otro sitio. Drogas, sexo, placer, trabajo. ¿Trabajo es una droga también? ¿Puede ser una adicción? Todo el día hago cosas, porque cuando paro hay algo que me hace mirar y no puedo. Tengo que seguir poniendo atención en todos los lados. Pero estoy dejando un montón de cosas en mi vida que no están funcionando. Y recordar, una vida de éxito no es solamente tener dinero, ni mucho menos. Había una vez una amiga que su marido tiene una empresa grande, importante, estaría enfadada, estaría enfadada. Y me decía, es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y yo, jolín, que es tu marido. Y yo, ya, estaría enfadada, supongo, Pero la historia es ser ricos en todos los campos, porque solamente eres rico en un campo, eso no es riqueza. La riqueza tiene que ver con los buenos sentimientos, con la salud, con las buenas relaciones, con el dinero, claro que hay que tener dinero, con hacer cosas en la vida que te importen. Entonces, impactos emocionales. ¿Qué hay que hacer? Aprender a sentirlos y soltarlos. Yo lo llamo técnicas de renovación. Técnicas de renovación. ¿Sabéis lo que es una técnica de renovación? Cuando estáis cargados, cuando estamos tensos, hacer algo que te deja como nuevo. Y habitualmente las personas no sabemos cómo gestionar las emociones. Y vuelvo a lo mismo, es adicciones, explotar, esconder, reprimir, lo que sea. Me acuerdo que una vez una persona me decía, pues que estaba pasándolo fatal, que tenía tensiones, que tenía mucho estrés. Y yo le decía, tienes que hacer cosas que te renueven todos los días, tienes que hacer todos los días algo que te renueve, algo que te quedes bien. Y me decía, no, si eso ya lo hago. Dice, yo tengo la novela, yo veo la novela y me quedo, y eso a mí me renueva. Y yo le decía, tú cuando ves la novela te quedas como nueva, sientes que todo va a salir bien, confías en las cosas y confías en ti como persona. ¿Y tienes fuerza para andar 3.000 kilómetros más? Me decía, hombre, tanto como eso no. Y yo le decía, entonces es una diversión. No es lo mismo divertirte que es renovarte. ¿Qué es divertirse? Escapar del aburrimiento. Divertirse es escapar del aburrimiento. Es como que siempre necesitas estímulos, y no te aburres. Yo claro que veo también alguna película y series y cosas de esas, pero soy consciente de que eso lo hago porque son momentos para soltarme, pero eso a mí no me renueva. Yo tengo que hacer todos los días algo para que esos impactos emocionales que estoy recibiendo todos los días, que ese sistema nervioso vuelva a su sitio. Porque si no vamos cargando, y hay un momento que todo tu poder ya no lo puedes utilizar, ya no mides tus respuestas, explotas, no tienes la capacidad de actuar bien y sigues en bucle. Haces lo mismo porque sigues corriendo, repitiendo las mismas respuestas en tu vida. Entonces es muy importante técnicas de renovación. Las emociones generan deseo y el deseo es una fuerza que te empuja en una dirección y con una fuerza. Empuja en una dirección, como he dicho, la ira, el afecto, el miedo, te empujan en direcciones completas y con una fuerza. Por ejemplo, ¿será la misma fuerza la que tiene la apatía
que el coraje? ¿Será la misma fuerza? ¿Será la misma fuerza la que tiene la resignación que la ambición? ¿Será la misma fuerza la que tiene la vergüenza que la que tiene el compromiso? ¿Qué pensáis? Cuando la gente se mueve desde la resignación, desde la vergüenza, desde la apatía, desde el aburrimiento, ¿qué fuerza tiene en su vida? Luego hay otras que están en el límite, que te mueven, pero a la vez te destruyen. El miedo. El miedo te mueve. El miedo te hace hacer un montón de cosas. Miedo al fracaso, miedo a lo que piensan los demás, miedo a ser un don nadie, miedo a no tener dinero, miedo a la enfermedad, miedo a un montón de cosas. Te mueve. Y hacemos un montón de cosas en la vida desde el miedo. Pero la historia es que, ¿a qué coste? Porque igual te está destruyendo también. A la vez que actúas, te va deshaciendo. La exigencia, el perfeccionismo, el miedo a fallar. Es como que estás haciendo, pero todo el cuerpo hay una resistencia enorme. Entonces es muy importante ir poco a poco quitando esa fuerza del miedo e ir poniendo un poquito más de serenidad. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué te estás jugando? ¿Qué te estás jugando? Es como que parece que con cada cosa que estamos haciendo nos jugamos la vida. Por ejemplo, ahora me estoy jugando la vida en esta charla, pero hombre, ¿y si fallo? Y además hay alguna persona que me está mirando raro y eso genera miedo, ¿eh? ¿Qué te estás jugando? Yo me lo he dicho un montón de veces. ¿Qué te estás jugando? Es como que cualquier cosa que hacemos nos creemos que nos estamos jugando la vida, que estamos jugándonos la vida. Y no te estás jugando la vida. No te está persiguiendo un toro. Aprende a tranquilizarte. Aprende todos los días a ese movimiento emocional, soltarlo. Y serás una persona mucho más productiva. Porque las cargas emocionales te están comiendo. Y ya sabéis, vivimos en una sociedad donde la mayoría de las enfermedades dicen que son raras. ¿Por qué creéis que las enfermedades físicas eran raras? ¿Dónde están surgiendo? En ese miedo de fondo, en esa, que es, lo que os decía antes, el estrés, que es miedo. Yo no hablo de lo que he leído, yo hablo de mí. Y me daba cuenta cómo era miedo constantemente a ese fallar, a ese fracasar, a ese lo que pensarán, a ese quedarme sin dinero, a ese lo que sea. Y era como una angustia que no me dejaba nunca descansar, nunca descansar. No podía parar ni 10 minutos, tenía siempre que estar haciendo algo por ese miedo a parar. Muy bien, así que tenemos dos poderes, el poder de actuar y el poder de movernos. ¿Os parece poderes importantes? Y tantísimo. Y luego pues tenemos otro tercer poder, que es importantísimo también. Se nos ha dado también un cuerpo mental. ¿Estáis de acuerdo? Y el cuerpo mental es para pensar. Y os voy a decir una cosa que igual os resulta rara. Pocas personas saben pensar. Pocas personas saben pensar. No me miréis así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una vocecita que está hablando todo el rato. Ya sabéis, tenéis aquí una vocecita que habla, ¿no? Además con vuestra voz. Y me estáis escuchando a mí, ¿verdad? Pues no, no me estáis escuchando a mí. Estáis escuchando a esta vocecita que está aquí hablando y diciendo, ¿y este qué me va a contar hoy? Oye, pues esta charla le hubiera venido muy bien a mi cuñado, que jolín, ¿cómo está el tío últimamente? ¿Qué tal y qué cual? Y aquí estoy yo, dándolo todo, y esta vocecita está poniendo la voz en off, que tú estás escuchando a la vocecita, no lo que yo digo. Y así vivimos, constantemente está pasando cosas, y aquí tienes una vocecita que te dice lo que pasa y lo que tienes que hacer. Esa vocecita tiene diferentes formas de funcionar. Tiene un departamento que es la memoria, otro departamento que es la fantasía, otro departamento que es la razón, otro departamento que se llama lógica, que son la misma voz pero con diferentes aspectos. Habitualmente, cuando estamos emocionados, cuando la mente es una herramienta increíble, pero increíble es increíble. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que cuando la mente está apasionada, no funciona bien. Es una herramienta increíble, pero cuando hay una emoción por medio, no puedes pensar con claridad. Ya sabéis, ¿cuándo es mejor pensar? ¿En caliente o en frío? Entonces habrá que aprender a manejar las emociones porque si no, no podrás pensar, ¿no? ¿Alguna vez os habéis enfadado con vuestra pareja? Pero enfadados bien, ¿eh? Pero un cabreo de estos grande. ¿Sabéis cabrear alguna vez con vuestra pareja o nunca? Ya que cuando te cabreas con tu pareja, te acuerdas del día que os conocisteis, el primer beso que os disteis, aquel día que estabas enfermo y te llevó un tazón de caldo a la cama, ¿que te acuerdas de eso? Desgraciado, desgraciada, no me permite ser, me arruina la vida, me amarga. Solamente puedes ver lo negativo que ha hecho esa persona en todo el tiempo que está contigo.
Eso se llama mente apasionada. Una mente apasionada es aquella que solamente puede pensar con la emoción que está ahí. Y lo que nos hace falta es abrir la mente para quitar ese conflicto de ver todo de una forma amplia. Esto se llama una mente ecuánime. Una mente ecuánime es aquella que es capaz de ver algo de forma amplia. Pero cuando estamos emocionados, cuando tienes miedo, solamente ves el peligro. Cuando tienes tristeza, solamente ves la oscuridad. Cuando tienes un conflicto con alguien, solamente ves lo negativo. Pero si yo soy capaz de quitarle fuerza a la emoción, de repente esta herramienta tan increíble la puedo utilizar yo. Y empiezo a saber pensar, que esto es fundamental, aprender a pensar. Que ya sé que parece que sí que sabemos, pero ahí tenemos esa vocecita y tenemos que aprender a escucharla, porque esa vocecita te está diciendo lo que está pasando y lo que tienes que hacer, y eso es muy, muy peligroso, porque cuando estás enfadado o cuando estás con una emoción muy activa, te dice barbaridades, de ti o de otra persona, porque esta vocecita muchas veces se pone en nuestra contra y nos dice cosas que no le permitiríamos absolutamente a nadie decírnosla, pero yo estoy mal y esta vocecita me destruye, Entonces es muy importante esta capacidad de aprender a pensar, aprender a discernir qué pensamientos son los correctos, qué pensamientos ayudan, cuáles no ayudan, y ir desarrollando esas capacidades. Como os decía, esto está siempre hablando. Imagínate que tú ves a tu vecino, se ha divorciado hace 2 meses y la ves con una chica más joven en el coche. Directamente esta te habla, ¿no? Tu vecino se ha divorciado hace 3 meses y la ves con una chica 15 años más joven. ¿Y este qué te dice? Mira anda que ha perdido el tiempo, ya está con otra, ¿no? Luego lo ves el viernes que sale con los esquís, febrero, y entonces esta empieza a decirte, mira, ya se junta con la otra, que nunca hacía nada, y esta ahora se va a esquiar, viernes, y luego lo ves el martes con una pierna escayolada. ¿Qué? ¿Qué película te has montado? Pero no solamente te lo crees tú, sino que vas a toda la gente que conoces, que se ha metido un tortazo, que se ha juntado con una 20 años más joven y ahora va por ahí de chulito, se ha ido, y luego igual te enteras que esa era su sobrina, que le estaba acompañando y le estaba llevando los esquís, que se tropezó, se rompió la pierna y ya está, pero eso no te interesa porque no tiene chicha. Y ahí vamos, dándole chicha y contándonos mentiras y creyéndonosla. ¿Sabéis que entre el 80 y el 85% de lo que pensamos es mentira? Basura mental. Una mentira es algo totalmente desproporcionado, que es totalmente falso, o es algo que es distorsionado, que has exagerado. Y tenemos la tendencia a eso. Entonces, en la medida que yo soy capaz de pensar discriminando estos pensamientos, es cuando soy capaz de empezar a manejar este poder. Nuestro trabajo en las acciones, ¿cuál sería la solución? Disciplina. Se te han dado 24 horas. ¿Alguien tiene 25? ¿Alguien tiene 23? ¿Sabéis lo que pasaría si os dieran, alguna vez habéis pensado, si me dieran 10 horas más al día? ¿Sabéis lo que pasaría si os dieran 10 horas más al día? Harías 10 horas más de lo mismo. 10 horas más de lo mismo. Yo me daba cuenta, me decía, jolín, hostia, ¿cómo me gustaría tener por lo menos un ratito, hoy tener 1 hora para hacer algo? Y de repente alguien me llamaba, anulaba una cita que teníamos de algo y aparecía en mi mente, oye, ¿por qué no abres el ordenador y miras los correos y preparas este proyecto tal y que cual? Y en media hora, 1 hora metía 1 hora y media. O sea, que en vez de dedicar ese tiempo para parar un poco, lo que hacía es meter más trabajo. 24 horas tienes al día. Dependiendo de lo que hagas esas 24 horas, te convertirás en una persona u otra. Tu vida será de una forma o de otra, os lo aseguro. Mientras sigamos en bucle, no va a cambiar nada, nunca. Entonces, disciplina. Disciplina es una serie de acciones que de forma consciente tú mides lo que vas a hacer. Y no es una barbaridad, es empezar por 10 minutos. Haz algo nuevo 10 minutos al día. 10 minutos, no te voy a decir 2 horas, 10 minutos. Si es capaz de empezar a poner cosas, oye, ¿cuál es la carencia de lo que tú crees? Vale, en el trabajo esto. Oye, pues tendría que cultivarme más y aprender más sobre esto. Oye, pues tendría que desarrollar más salud. Oye, pues tendría que mejorar la relación con esta persona. Piensa y ahí pon algo de tiempo. Mientras no pongas algo de tiempo para eso, no va a funcionar nunca. O sea que lo que tenemos que hacer aquí es desarrollar disciplina. La disciplina es hacerte dueño del tiempo. 24 horas. ¿Sabéis lo que pasa habitualmente? Suena el despertador y es el pistoletazo, te
de salida. Es como las películas estas de blanco y negro, que vas corriendo, pero de esas 24 horas, ¿tú qué has decidido conscientemente? ¿Tú qué has decidido hacer para construir tu vida, para construir un mejor trabajo, para construir una mejor relación? Tú de esas 24 horas, ¿cuáles has decidido conscientemente o cuáles estás realmente yendo con ese bucle sin parar de tapar agujeros, de solucionar cosas, de arreglar asuntos? Si no soy capaz de empezar a poner 10 minutos de algo que yo quiero mejorar en mi vida no cambiará. Y cuando empiezas a poner 10 minutos, luego pones 15, luego pones 20, luego empiezas a darte razones para algo, para poder hacer ciertas cosas. Así que disciplina, muy importante, hacerte dueño de tu tiempo. ¿Os parece una maravilla? 24 horas se os regalan cada día. 24 horas. Para mí me parece maravilloso. Así que a ver cómo las utilizamos, porque en algún momento ya no las tendremos. Se hicieron estudios de personas, un doctor, una doctora, creo que era, que estaba en cuidados paliativos y estaba con las personas que estaban a punto de morir. Y escribió un libro que se llamaba Los 5 mejores lamentos. En ese libro, ¿sabéis lo que ponía? En ese libro, las quejas habituales de las personas que les quedaban 2 semanas, 3 semanas, un mes y medio. ¿Y sabéis cuál era la queja habitual de todas las personas? Que no habían hecho lo que querían, que nunca habían hecho lo que realmente ellos querían, sino que habían ido corriendo, pues eso, haciendo otras cosas y que no habían sabido vivir. Entonces, importante, párate 10 minutos. ¿Qué es lo que te gustaría desarrollar en tu vida? ¿Qué es lo que te gustaría? Ponte un nuevo reto, 10 minutos, y haz algo diferente, y luego ya 15, y luego otra cosa, y poco a poco ves haciéndote cada vez más dueño de ese tiempo, de 24 horas. No empecemos de una forma exagerada. Cambiamos el tiempo de forma exagerada cuando algo explota. Cuando muchas veces estamos llevando un ritmo que no podemos llevar, cuando estamos llevando unas emociones que no podemos llevar, hay un momento en el que caemos enfermos. Y entonces cuando tienes que hacer un cambio radical de 180 grados y cambiar tu vida. Pero no hay que llegar a eso. Empieza por 10 minutos. En serio. Disciplina. Muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer para empezar a trabajar esto? Hay diferentes técnicas, ¿vale? Pero yo os voy a dar un par. Primero, la respiración. La respiración, tal y como respiras, vives. La respiración en las prácticas de yoga la llamamos pranayama. Pranayama, es algo maravilloso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, 5 minutos, ¿os parece? Espalda derecha, por favor. Manos encima de las rodillas, muslos. Vamos a utilizar el cuerpo físico simplemente y la respiración para ayudarnos a parar. Enfoca la atención donde nombre. Enfoca la atención en el contacto del pie izquierdo con la colchoneta. Eso es, siente el contacto del pie derecho con las zapatillas, con la planta. Simplemente siente el hormigueo, el contacto del pie derecho. Observa las piernas, date cuenta, es como una sensación, un hormigueo. Siente el contacto de los glúteos. Columna derecha, hombros arriba, atrás y abajo, suelta los hombros en la espalda, en la columna, permitiendo que la espalda descanse. Siente el hormigueo en las palmas de las manos. Siente los brazos cómo se ablandan. Siente la expresión de la cara, cómo se limpia, cómo surge una suave sonrisa. Cuando quitamos las tensiones de los labios, surge una sonrisa. La expresión descansa. Siente los labios, cómo sonríen, cómo descansan. Siente el frescor del aire al entrar rozando las paredes nasales.
Eso es, siente la sonrisa y el frescor del aire rozando las paredes nasales. Hay un punto de contraste. La temperatura externa es fría y la interna del cuerpo es caliente y al respirar chocan las temperaturas y hay un punto de máxima sensación. Observa ese punto al respirar, al coger aire. Y siente como con cada respiración el cuerpo se ablanda. Siente el frescor del aire al entrar, siente el cuerpo como a su ritmo se va ablandando, brazos. Y siente ese espacio dentro de ti de estar tranquila, de estar tranquilo. Eso es, siente cómo vas profundizando en ese espacio de tranquilidad, de calma, de respirar, de sentir el frescor cuando entra. Al expulsar, abre los ojos, mantén la mirada fija en un punto, y sigue sintiendo el frescor del aire al entrar rozando paredes nasales. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ha cambiado algo? Han sido 3 minutos, 4 minutos. Nos ayuda a parar. La sensación física, la respiración, nos ayuda a salir un poquito de ese bucle mental, de ese pensamiento enfermizo, compulsivo, y quitarle fuerza. Cuando le quitas fuerza al pensamiento lo puedes dirigir. Mientras tanto, va demasiado rápido. Entonces la respiración es una de las cosas más sencillas y más importantes. Una respiración te conecta con un sistema nervioso tenso. Cuando respiras con la parte alta, la caja torácica, se cierra el diafragma y eso estás en ese estado de alerta, de tensión, de miedo a vivir constantemente. Si es capaz de abrir el diafragma y respirar de forma amplia, te relajas. Es así. Reconstruyes el cuerpo, lo restauras la salud con la respiración, pero si no soy capaz de cambiar esta respiración, vamos mal. ¿Sabéis cómo se solucionan los problemas? Respirando. ¿Un problema qué es? Algo que no te lo quitas de la cabeza. Algo que no te deja dormir. Te vas a dormir cuando tienes un problema y en qué estás pensando. Cuando abres los ojos, ¿en qué estás pensando? Y cuando alguien te está hablando. Estás hablando con una persona, tienes un problema y alguien te habla. ¿Y tú qué estás? ¿Escuchando? Estás con la familia, con los amigos, en algún sitio, todos riéndose. ¿Y tú dónde estás? En tu problema. Eso es. ¿Dónde está el problema? ¿Fuera o dentro? Es un sentimiento que está ahí bloqueado, es una emoción mal gestionada. Fuera, lo que hay es una situación a resolver. ¿Y situaciones a resolver? ¿Cuándo no vamos a tener? ¿Cuándo vais a tener situaciones a resolver en la vida? Todos los días. Tu decisión es, ¿lo hago problema o lo situación a resolver? Y es así, si yo soy capaz de respirar y tranquilizarme, si yo estoy en paz, ¿qué problema tengo? Tengo una situación a resolver y todos los días yo tengo que resolver situaciones con mis hijos, en el trabajo, en algo que no ha salido, en algo que se rompe, todos los días. Ahora algo que sea problema o situación a resolver. Y es así, los problemas se solucionan respirando. Yo me acuerdo hace muchos años que de repente me llegó una carta de Hacienda en una época que había dejado mi trabajo para dedicarme a esto y estaba en una etapa pues complicada. Económicamente estaba complicada. Y de repente me llega una carta de Hacienda diciendo que tenía que pagar 5.500 euros y no tenía el dinero. ¿Cómo soluciono el problema? Respirando. Es así. Es que es así. Y entonces coges, respiras y luego
desde la tranquilidad buscas la solución, porque tienes aquí una herramienta increíble, pero a la vez que es poderosa es muy influenciable, muy influenciable. Habitualmente la gente lo que hace es no solucionar los problemas, soluciona las situaciones. Imaginar que yo hubiera cogido y hubiera hecho... Hay dos mundos, ¿vale? Está aquí un mundo que es de aquí hacia adentro y otro de aquí hacia afuera. Este es el mundo externo y este es el mundo interno. Son diferentes. Las situaciones están ahí fuera, o sea que tendrás que solucionar eso, pero los sentimientos están dentro. Habitualmente solucionamos las cosas fuera, pero los sentimientos no los solucionas. ¿Por qué? Porque solamente miras fuera y te crees que cuando soluciones esto estarás bien. ¿Qué pasa? Que solucionas un montón de cosas fuera, pero aquí te vas cargando, te vas cargando, te vas cargando. Y si no soy capaz de solucionar esto, he arreglado un montón de cosas, he tapado un montón de agujeros, pero aquí cada vez estoy peor. Y al final, ¿sabéis lo que pasa? Que exploto. Entonces la historia es ir a los dos sitios. Yo tengo que solucionar las cosas fuera, pero también aquí dentro. Imaginar que me llega la carta de Hacienda, tengo que pagar 5.500 euros y me pongo debajo de un árbol a meditar, a respirar. La vida proveerá. Soluciono en ese momento el problema, porque ya no tengo problema, he quitado el conflicto. Pero cuando en 3 meses llegue la carta con un recargo del 30%, me voy a estar insultando, cabreando y cagándome en todo. Entonces, imaginar que no soluciono lo de dentro y soluciono lo de fuera. Y voy rápidamente, pido un crédito y pago el dinero, que es lo que hice. O pido el dinero prestado y pago el dinero. Cada vez que tenga que devolver el dinero, cada mes que llegue la letra, ¿qué creéis que pasará? El conflicto que estaba aquí dentro, ¿qué hará? El cabrón del gestor que lo hizo todo mal, que tal, que cual. Entonces, somos mucho más poderosos cuando somos capaces de ir en las dos direcciones. Voy arreglando las cosas dentro y luego actúo con más claridad e inteligencia afuera, porque si no, vuelvo al bucle de siempre. Me acuerdo un día que había discutido con mi hijo cuando era más jovencito y nos habíamos dicho cosas que no eran agradables y entonces pues hice mi trabajo antes de respirar y ya estaba calmado. Y entonces cuando lo estaba llevando al instituto le dije, oye, para mí, hablé con él y dije, oye hijo, para mí eres muy importante tú y lo que pasó anoche no quiero que se repita. No quiero que se repita y me gustaría que nos lleváramos bien, que nos tratemos bien, que nos respetemos y eso, que nos hablemos bien. Y le digo, ¿y tú qué piensas? Y dice, a mí me da lo mismo. Si yo no he quitado mi conflicto, si yo voy con mi conflicto esperando a que tú te comportes como yo quiero para quitarme mi conflicto, ¿sabéis lo que va a salir? ¿Por qué? Porque estoy esperando que esa persona sea como yo quiero para quitarme mi conflicto. Recordar, no le deis el poder de vuestros conflictos a nadie. Si tú vas con tus expectativas de que alguien se comporta como tú quieres para tú quitarte un conflicto, culpa, miedo, intolerancia, te vas a quemar. Y estás siendo dependiente de otras personas, estás esperando que otras personas sean como tú quieres para tú quitarte el conflicto. Y estás esperando que esa persona sea así y te cabrearás con ella porque no es así. Pero si de alguna manera tú te haces responsable de lo que sientes y eres capaz de manejarlo, tú haz lo que tengas que hacer, que yo me encargo de lo mío. No voy a permitir que nadie me quite mis conflictos. Y eso te hace libre. ¿Tenéis alguna persona dependiente? ¿Estáis esperando que alguien de vuestra vida sea como vosotros esperáis para quitar algún conflicto? Pero es por culpa del otro, ya sabéis, ¿eh? No es cosa. Hasta que no sea como yo quiero, ya sabéis, mi hijo, cuando sea como yo quiero, la raya de este lado hacia aquí, que lo apruebe todo, que haga todas las cosas bien y que sea, pues, eso, que no se cabree ni grite. ¿Cómo vamos? ¿Vais bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Las emociones son importantes para movernos, pero ¿quién maneja esos movimientos? ¿Quién maneja esas emociones? Y luego os voy a dar otra técnica que es complicada de entender aquí en Occidente. En el yoga se llama Sannyasa y es hacer las cosas sin esperar nada. Renunciar al fruto de las acciones se llama. Hacer las cosas sin esperar nada. A nosotros nos han programado para hacer siempre algo esperando que venga algo de vuelta. Es como que lo que hago, el pago es el resultado. Si yo hago esto, ganaré dinero. Si yo me comporto de esta manera con esta persona, esta me dará esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las cosas no son como esperamos, nuestro nivel de motivación... Yo cuando dejé mi trabajo para dedicarme a esto del yoga me creía que en 3 meses iba a poder dedicarme. Y tardé 6 años. Tuve que trabajar todas las técnicas, porque si no hubiera rendido. ¿Qué pasaba? Que si yo estoy trabajando y espero, hago algo, trabajo mucho para conseguir algo y luego no es como espero, me frustro. Mi nivel de motivación y cargo emocionalmente un montón de cosas. ¿Qué está pasando? Que el presente
todo lo que hacemos lo convertimos simplemente en un puente. Hago esto para conseguir aquello, pero lo importante es lo que pasará en el futuro, cuando lo que realmente importa está ocurriendo en este momento siempre. Y al final nos hemos acostumbrado siempre a mirar hacia el futuro, a esperar que llegue algo para estar bien, esperar que llegue algo para estar bien. Es como que tenemos un hasta qué. Un hasta qué. Había una película que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, y era de un hombre que le regalaba una máquina del tiempo, que podía adelantar el tiempo todo lo que quería. Y entonces llega a su casa y se encuentra a su mujer y le dice, oye, que este fin de semana viene mi madre a pasar el fin de semana con nosotros. Y el hombre se queda así y dice, ostras, el fin de semana con la suegra, qué asco. Ve la máquina que le permitía adelantar el tiempo y dice, ostras, el clic se llamaba la película, hace boom, pues paso. Y de repente se da cuenta que había pasado todo el fin de semana, que era el domingo por la tarde, y dice, ostras, qué bueno. Llega al trabajo y le dice el del trabajo, oye, que vas a trabajar muchísimo, vas a estar ahora 2 meses con un trabajo y un proyecto importante, pero vas a trabajar muchísimo. Está un día trabajando a tope y aparece el pensamiento de, qué asco, hasta que no termine esto, yo no puedo estar bien. Y entonces mira la máquina y dice, 2 meses. Y luego hace lo mismo con una enfermedad, y luego hace lo mismo con un tema de relación, y luego hace lo mismo con otro tema de trabajo, y va pasando todo el tiempo, hasta que de repente al final de la película se ve que está muriéndose y no se ha enterado nunca de la vida. ¿Por qué? Porque siempre tenía aquí un hasta qué. Ya sabéis, llega el lunes hasta que no llegue el viernes. Yo soy de los que cuando me levantaba por la mañana lo pasaba fatal, y nada más levantarme por la mañana ya estaba pensando, hasta que no llegue la hora de la siesta. Digo, si te acabas de levantar ya estás pensando en la siesta. Pues esa es la historia. Todos es como que tenemos un conflicto y ese conflicto nos hace creer que tiene que pasar un tiempo para estar bien. Hasta que no solucione esto, hasta que esto no acabe, hasta que no consiga esto. Y se nos va pasando la vida. Y la historia es ser capaz de en este momento dar lo mejor de ti, aprender de este momento todo lo que tengas que aprender y luego que sea lo que tenga que ser, que eso ya no importa. Pero si tu nivel de bienestar lo estás vendiendo a un resultado, nunca vas a estar bien. Tus expectativas no se van a cumplir nunca. No van a ser, pueden ser parecidas, pero exactamente iguales no van a ser. ¿Cómo veis esta idea que os propongo? Complicada, ¿no? Hacer sin esperar. Y si sale como esperas, está bien. Y si sale diferente a como tú esperas, está bien. ¿Sabéis lo que pasa cuando haces sin esperar? Cuando no tienes unas expectativas fijas de lo que quieres que pase. Que hay una tercera opción. Está la opción de que salga como quieres, la opción de que no salga como quieres, y hay una tercera opción. ¿Sabéis cuál es? Que salga mejor de lo que quieres. Cuando tengo expectativas, estoy mirando aquí, y estoy esperando que esto pase, estoy esperando que esto pase, estoy esperando que esto pase, pero todo esto, soy ciego. No lo veo. Pero cuando no tengo expectativas, se abre todo el abanico y aunque no salga como espero, lo que veo son oportunidades. Algo que yo no esperaba, de repente veo aquí una opción que yo no había imaginado, que igual me hace trabajar más, o igual me lleva a un sitio mejor, o lo que sea. Pero si yo estoy esperando que salga por aquí, que sea de esta manera, que esto ocurra, no veo las oportunidades que pueden aparecer a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel de todo. Decía John Lennon algo así como, la vida es eso que está pasando delante de ti, mientras tú tienes otros planes. Estamos tan pendientes de que esto sea, de que esta persona, de que esto surja, que no te das cuenta de la cantidad de cosas que están pasando aquí que podrías ahora utilizar en tu favor. Y eso es importante. Cuando empiezas a funcionar sin expectativas, ostras, te das cuenta de que ya está todo bien y que no estás en peligro. Esa sensación de peligro, de hasta qué, te lo quitas. ¿Os habéis dado cuenta de algún hasta qué? ¿Tenéis algún hasta qué por ahí? Hasta que no llegue vacaciones. Me acuerdo que una alumna me decía, me acabo de dar cuenta de un hasta qué que no me deja vivir. Y yo le dije, ¿cuál es? Me dice, hasta que mi hija no termine la universidad, yo no podré descansar ni estar tranquila. Y le pregunté, ¿cuántos años tiene tu hija? Y me dice, 17. Pues así vamos muchas veces, hasta que no me jubile, hasta que es como una sensación de que no puedo estar tranquilo ahora. Y luego, pensar. Para pensar, de alguna manera, el poder está en la capacidad de desarrollar la inteligencia. Aquí sería la respiración, que realmente es serenidad, lo que nos va a ayudar a desarrollar, tranquilidad. Y aquí sería la inteligencia lo que tenemos que desarrollar. Muy bien, inteligencia. La inteligencia viene del latín intellegere.
no es tener muchos datos. La inteligencia, intellegere, escoger entre, es la capacidad de buscar soluciones. Eso es inteligencia. Cuando yo estoy con una mente apasionada, yo no puedo buscar soluciones, estoy atrapado en un conflicto y estoy enganchado en la rabia, en el rencor, en el miedo y no veo el abanico de posibilidades, no hay ecuanimidad. Cuando soy capaz de alguna manera de quitarle fuerza al conflicto, mi mente se abre y puedo ver alternativas, oportunidades, como decía antes, inteligencia. Fundamental, la capacidad de observar nuestros pensamientos. Aquí tenemos esta vocecita, como os decía. Esta vocecita es la que está dirigiendo tu vida. Te está diciendo lo que tienes que hacer y lo que puedes conseguir en la vida. Entonces, ¿quién vigila esta vocecita? ¿Os ha dicho alguna vez esta vocecita? Insulta, muerde. Hemos salido mordiendo, ¿no? Entonces, ¿quién está vigilando esta vocecita? En el yoga hay una de las prácticas, recordad lo que os he dicho al principio, el yoga tiene un conjunto de técnicas y herramientas para desarrollarnos física, emocional y mentalmente. Hay una técnica que se llama Vyasa Yoga y que lo que dice es observa constantemente los pensamientos. Observa constantemente los pensamientos y discrimina. ¿Cuánto tiempo creéis que estamos pensando? Entonces, ¿cuánto tiempo habrá que observar esa mente parlante? Siempre. Porque en un momento, en medio minuto que no la observes, te mete un tinglao, te mete un jaleo, mandas un WhatsApp, dices 4 palabras a alguien y dices, ¿yo para qué he dicho esto? La lías que no veas. Entonces empiezas a observarla y empiezas a darte cuenta de ese parloteo que te está diciendo un montón de barbaridades poniéndote verde a ti o a otras personas. O te está diciendo barbaridades de lo que tienes que hacer. Algunas veces tenemos unas pedradas, yo hablo por mí, que se me monta una película, una historia, y menos mal que la observo. Y digo, a ver, ¿qué me estás contando? Y como no lo tengo muy claro en ese momento, por lo menos digo, quédate quietecito, no digas nada, quédate callado ahora. Y cuando ya se me ha ido un poco la pedrada es un movimiento emocional que te engancha a la mente y que te crees una historia que es absurda, de algo que ha hecho alguien o algo que está pasando. Y por lo menos me quedo quieto. Ya sabéis que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio. Si somos capaces de empezar a observar esto, y somos capaces de actuar pensando, eso es una barbaridad. Y ahí está nuestro poder, en esas 3 cosas. Si desarrollas disciplina, serenidad e inteligencia, es que te has hecho dueño de tu cuerpo físico, de tus emociones y de tu mente. Muchas veces se habla de eso de hazte dueño de tu vida. Pues hazte dueño de tu vida es esto. Esto es como si tuviéramos aquí una especie de carro y aquí tuviéramos una serie de caballitos, que es el cuerpo físico, que nos mueve, que es el caparazón, un cuerpo emocional, que es lo que nos mueve, y un cuerpo mental. Cuando los 3 van en la misma dirección, tienes una fuerza enorme. Cuando el cuerpo físico va en una dirección, cuando el cuerpo emocional va en otra dirección, cuando la mente va en otra dirección, no tienes nada de poder. Y esto también se llama coherencia o congruencia. Cuando soy capaz de que lo que pienso, lo que siento y lo que hago va en la misma dirección, eso es una fuerza enorme. Y esta fuerza de estos 3 a la vez no se suma, se multiplica, surgen sinergias. Todo nuestro trabajo en nuestra vida es esto que os acabo de enseñar. Todo, os lo digo en serio. Nuestra única responsabilidad es hacernos dueño de esto, de lo que siento, de lo que pienso y de lo que hago. Es mi única responsabilidad en mi vida, os lo aseguro. Dependiendo esto, mi vida será de una forma o de otra. Por ejemplo, vais por la calle, sois una persona muy educada y de repente veis una persona que viene y os da una bofetada que no veas. ¿Tú tienes alguna responsabilidad con esto? Tú ibas tan tranquilo por la calle, has saludado a todo el mundo, a una persona se le había caído el paraguas, se lo has dado, muy amable. Y de repente llega alguien y te da una bofetada. ¿Tú tienes alguna responsabilidad con esto? ¿Sabéis lo que nos pasa? Que pensamos en términos de culpa. Pensamos en términos de culpa. La culpa está diciendo, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Yo qué he hecho de mal para que me pase esto? Y buscamos muchas veces a otra persona para que no sentirnos culpables. Me acuerdo que un amigo decía, los grupos de trabajo son fundamentales en las empresas para poderle echar la culpa a otro. Así no te sientes tú mal. Y entonces, como pensamos en términos de culpa, siempre es como que... Yo me acuerdo un día que estamos haciendo también algo y de repente hay un error y dice alguien, culpa mía. Y es como que de repente dije, oh, qué bueno, pues no es mía. Pensamos en términos de culpa. La culpa mira hacia el pasado, la responsabilidad mira hacia el futuro.
Dependiendo de lo que hagas, construyes tu vida. Dependiendo de lo que sientes, piensas y hagas. Si yo voy por la calle y alguien me da una bofetada y yo me enfado, me asusto, cojo un ladrillo, le reviento la cabeza y estoy en la cárcel 20 años, ¿yo por qué estoy en la cárcel 20 años? ¿Por la bofetada o por mi respuesta? O si de repente me asusto, salgo corriendo y me atropella un coche, ¿yo por qué estoy en el hospital? ¿Por la bofetada o por mi respuesta? Nuestra única responsabilidad en nuestra vida es empezar a aprender a gobernar y a cuidar nuestro cuerpo físico, las emociones y la mente, lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Os estoy simplificando la vida al máximo, os lo digo en serio. No te ocupes de absolutamente de nada más. Ocúpate solamente de lo que sientes, ocúpate de lo que piensas, ocúpate de lo que haces y con eso es como construyes tu vida. Y si no lo hacéis bien, ¿sabéis cuál es la parte buena? Si no lo hacéis bien, ¿sabéis cuál es la parte buena de esto? Que vas a tener muchas más opciones. Tranquilo, que todo lo que no haces bien se repite. Que no aguantas que te lleven a contraria y discutes, tranquilo. Que te eres un intolerante con tu hijo, tranquilo. Que estallas cuando alguien te hace algo, tranquilo. Porque el conflicto está en ti. Y hasta que no lo soluciones, se va a repetir en diferentes situaciones y personas. Entonces, mejora tu sentir, mejora tu pensar y mejora tu hacer. Y así es como vamos poco a poco construyendo esa empresa de éxito en nuestra vida, a todos los niveles. En la película de Spider-Man, le dice el tío de Spider-Man a Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Tenemos el poder de actuar. Tus acciones pueden construir o pueden destruir, tienes que medirlas. Tus relaciones, tu trabajo, el éxito en general, depende de esa capacidad de construir o de destruir. Tienes el poder de sentir. Esos sentimientos te pueden llevar a la gloria, puedes tener energía y gasolina hasta el final del mundo, o te pueden hundir en la miseria más baja que hay, con sufrimiento. Y tienes el poder de pensar, una vocecita que puede hacer que consigas todo lo que quieras en la vida, o te puede mermar y destruir como persona. La vocecita esa es como una lámpara mágica y está aquí hablándote. Si tú le haces caso y no la discriminas, si no eres capaz de diferenciarlo, lo que estás aquí es lo que va a ser tu vida. Muchas veces vienen a mí a hablar conmigo personas de un conflicto que tienen, por ejemplo, con su hijo y no paran de ponerme verde a su hijo, que si es un egoísta, que si es un desgraciado, que si es muy mala persona, y yo le digo, no has dicho nada bueno de tu hijo. Si solamente estás pensando en que discutes, en lo mal que te llevas con esa persona, en lo que le vas a decir, en que es un desgraciado, si solamente estás pensando en eso, ¿cómo te vas a llevar con esa persona? ¿Por qué no empiezas a pensar en que vas a hablar con esa persona, que vas a ser capaz de mantener la coherencia, de hablar con claridad, de ocuparte de tu responsabilidad, que no es lo que diga esa persona, es lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que haces? Si te haces poco a poco dueño de esto, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Pero si le damos la vuelta a la frase, toda responsabilidad conlleva un gran poder. En el momento que empiezas a hacerte dueño de a hacerte responsable de tus acciones, tu vida cambia. Pero muchas veces hacernos dueño de nuestras acciones requiere honestidad. Y es más fácil muchas veces echar la culpa a otro, decir que yo no me he equivocado. En la vida podemos funcionar de diferentes formas. Hay diferentes tipos de arqueros. Hay personas que cogen el arco, hacen cualquier cosa, tiran la flecha y la clavan ahí. Y ahora cuando la han clavado ahí, lo que hacen, ¿sabéis lo que es? Cogen y empiezan a dibujar círculos alrededor de la flecha. ¿Dónde han dado? En el centro de la diana. Yo nunca me equivoco, la culpa es del otro. Es que la gente está para que le ate. No, yo le he gritado, pero es que se lo merecía, lo he hecho por su bien. Ya. Y hay gente que tira la diana, mete la pata, se equivoca en sus acciones, pero las mide y se da cuenta que aquí está la flecha y que la diana está allí. Y sabiendo que la diana está allí, pues cada vez que tiran la flecha, pues van midiendo sus acciones y van acercándose a lo que es lo correcto y lo adecuado, ya sea a nivel laboral, hablando con un empleado, en las decisiones que toma. Entonces, me hago responsable de mis acciones, me hago responsable de lo que siento. Si yo estoy triste, si yo estoy enfadado, no es por esta persona o situación, es porque aquí hay algo que tengo que solucionar. Y no voy a esperar a que eso cambie o que esa persona cambie para estar bien. Lo puedo hacer ahora. Porque muchas veces tenemos que estar 1 año, 3 años o 40 años con una situación externa que no mejora. Y tú estás ahí con una amargura que no veas. Pero si te dijera que puedes solucionar ahora ese conflicto, si te haces responsable, lo podrás solucionar ahora.
¿O tendrás que esperar 30 años o 40 años? Si empiezas a respirar, a observar, a sentirlo y a soltarlo, no hace falta que estés 40 años esperando que algo acabe para estar bien, porque ya puedes estar bien. Y tenemos la responsabilidad de pensar, una lámpara mágica que es increíble, pero vuelvo a repetir, te puede llevar a las puertas del cielo, a una vida de éxito, o te puede llevar a lo más profundo del infierno, dependiendo de lo que pienses. Había un sabio que decía: no voy a permitir que nadie ande con pies sucios sobre mi mente. Y es verdad, no voy a permitir que haya ni un solo pensamiento negativo aquí. Solamente voy a pensar observando los pensamientos y luego me voy a preguntar, ¿esto que estoy pensando ayuda? ¿Es lo que quiero? Simplemente. ¿Me hace sentir bien? Si empiezas a medir los pensamientos de esta manera y a observarlos, ¿ayuda? Si ayuda, sigue pensando. ¿Es lo que quiero realmente conseguir? ¿Cuántas veces van mal las cosas y estamos pensando que todo va a salir mal? ¿Cuántas veces tenemos una discusión con una persona y estamos pensando que discutimos con esa persona? ¿Esto es lo que quieres? ¿Esto va a ayudar? Empieza a pensar que lo consigues. Empieza a pensar cuáles son las soluciones para conseguirlo. Empieza a pensar que no puedes fallar, que no vas a fallar, que igual no es exactamente como tú esperabas, pero lo vas a conseguir. Y de repente esta lámpara mágica se pone a tu favor. Porque esta lámpara mágica trabaja para ti, aunque no te lo creas. Y si tú le dices, no sirvo para nada, ella dice, es verdad, eres un inútil. Has hecho esto mal. Esta persona es una desgraciada, es verdad. Míralo todo lo que te ha hecho toda la vida, pero no te acuerdas de otras cosas. Entonces, todo poder conlleva una gran responsabilidad, pero toda responsabilidad conlleva un gran poder. Tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro cuerpo físico y sus acciones. Tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestras emociones y la motivación que están despertando en nosotros. Y tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestra mente y darnos cuenta de lo que está pensando, que no nos lleve a ningún sitio raro. Hay una frase que dice, no somos responsables de que venga un pájaro y se ponga en nuestra cabeza, pero sí somos responsables de dejar que haga un nido en ella. Yo no soy responsable de que tenga un momento un pensamiento negativo, pero empezar a darle vueltas y no quitármelo, eso sí que es mi responsabilidad porque no me deja vivir y no me deja actuar correctamente. Así que os acabo de facilitar la vida al máximo. ¿Cuál es vuestra única responsabilidad? Hola, soy Sergio Cambra, voy a dar una charla. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago, como si fuera un saludo de estos que hacen en los países árabes. Os lo digo en serio, que tu hijo llega con 8 suspensos, ¿cuál es tu responsabilidad? Lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Si siento lleno de rencor y de rabia y de culpa, lo que pienso, lo que va a hacer es pensar de forma destructiva y lo que hago va a dañar. Que de repente tenéis en la empresa algo que no sale o se rompe algo, ¿cuál es tu única responsabilidad? Lo estoy diciendo súper fácil ya. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Yo lo haría conmigo. Hacerlo si queréis, si no os da vergüenza. Porque luego, muchas veces después de haber hablado de esto o haber hecho incluso un curso de esto, la gente se olvida. Y digo, ¿cuál es tu única responsabilidad? Y me dice, digo que no es ese orden. Hay que empezar por los sentimientos. Si estás cargado de conflictos no podrás pensar. Esto es fuerte, pero si estás apasionado no puedes pensar y actuarás destruyendo, buscando cualquier cosa que no facilita las cosas. Entonces, bueno, esta es la idea. Os lo digo en serio, cualquier cosa que os pase en la vida, vuestra única responsabilidad es esto, no es más. Es más, es lo único que tienes poder. No tienes poder ni en el resultado de las cosas, ni tienes poder en las personas. Pero tienes poder en esto. Y si esto lo haces correctamente, podrás transformar las situaciones y las personas. Preguntas, por favor, si hay alguna. Sí, yo te quería preguntar. A ver, yo por ejemplo, eso, no, está interesante, ¿no? Pero eso a veces yo hablo con, bueno, eso es habitual. Y digo, es que yo soy gallina y no puedo cambiar. El tema genético, por ejemplo, hasta que eso, ¿qué margen te deja de sentir, pensar y hacer? La actitud se hace o se nace. La actitud se hace o se nace. La actitud tiene un componente genético y tiene un componente
que tiene que ver con las situaciones que han ido pasando en tu vida. Al final nuestra única libertad que tenemos en la vida es lo que nos pasa, cómo lo vivimos. Es nuestra única libertad. La historia es que vayamos aprendiendo de las situaciones. Si tú eres capaz de ir aprendiendo de las situaciones, da lo mismo tu componente genético, da lo mismo cómo sea tu cuerpo. Yo conozco personas que cuando teníamos 17 años, amigos míos, que física y psicológicamente eran mucho más fuertes que yo, y yo me sentía en algunas cosas débil e inseguro. Pero empecé a aprender, y después de 30, 40 años, esas personas están mucho peor. Están muy tocadas en muchas cosas. Claro que nuestro pasado nos influye. Mi madre, de alguna manera, fue una mujer que tuvo depresiones. Yo me acuerdo de estar en casa viéndola ahí sufrir en el sofá. Y ese componente psicológico que tenía mi madre, yo lo tengo. Esa facilidad que ha habido en mi familia para las depresiones, yo lo tengo. Pero eso lo puedes utilizar para que te hunda o puedes utilizarlo para decir, no, no, esto me voy a tomar en serio y voy a hacer que con esto sea una persona más equilibrada psicológicamente. Y eso es lo que hace que yo esté aquí hablando en este momento. Es que hoy en día también el determinismo ese que existe, es que tú, eso, claro, eso hace daño. Ahora mismo el tema de los suicidios, por ejemplo, sí. Eso es espectacular. Es espectacular. Entonces, claro, haría falta muchos Sergios Cambra por ahí. Y cosas de este. Cada vez hay más personas porque es cada vez más necesario, pero la historia es que cada uno de nosotros nos lo tomemos en serio. Porque lo que acabas de decir es así, la enfermedad del futuro es la depresión, es el estrés. Según la OMS, dentro de unos años, no sé cuántos, 5 o 10 años, 1 de cada 3 personas tendrá una enfermedad mental. 1 de cada 3 personas. ¿Sabéis lo que significa esto? Que en cada casa van a haber 1 o 2 personas. ¿Y eso de qué depende? De cada uno de nosotros. Al final, nuestra única libertad es lo que vas a hacer con lo que pasa. Y al final se trata de que nos hagamos dueños de eso, que empecemos a cuidar de nosotros, que es algo que parece ser que no nos lo tomamos en serio. Hacerme responsable de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis acciones. Y eso hace que otras personas, si tú estás en tu casa y tienes cierta fuerza, harás que la gente de tu casa también vaya mejorando. Vale, y la última, ya que tengo que preguntar. Y las redes sociales, eso ahora mismo, eso es poder destructivo total. Como todo. Que no tiene límite de... Y yo tengo hijos adolescentes y eso es... Ya. Que están en, bueno, es la sociedad en la que les toca vivir. Es la sociedad en la que les toca vivir. Nosotros, yo empecé con este trabajo igual a los 25 o 30 años, igual más tarde, a los 30 y pico es cuando empecé con esto, realmente en serio. Nuestros hijos empezarán mucho más pronto. Es que no les va a quedar otra. No les va a quedar otra, y porque van a tener que darse cuenta de que van a ir a hacer un proceso muy rápido de estímulos constante y darse cuenta de que ese hambre de estímulos le está destrozando, ese hambre constante de estímulo le está destrozando psicológicamente. Yo preguntarte una cosa, ¿cómo enfrenta una persona que está toda la vida acostumbrada a hacer de una manera el fracaso? Darse cuenta que aunque queriendo controlar sus sentimientos, sus emociones para mejorar, a veces hay en la vida puntos que tú te das cuenta que has pecado otra vez. Como si no tienes una actitud fuerte y positiva, ¿cómo enfrentas ese fracaso? Creando la actitud. Y creas la actitud con una serie de prácticas. Primero es la actitud. Eso es. Hemos dicho que, hemos comentado que las acciones construyen la persona que somos. Yo todos los días tengo que dedicar un tiempo a meditar. Tengo que dedicar un tiempo a respirar. Tengo que hacer cosas por mí. Lo que os he dicho, técnicas de renovación. Yo recibo impactos emocionales todos los días también y todos los días tengo que renovarme. Esto es fundamental. Si yo no me renuevo, voy cargando y las tendencias de mi personalidad salen todas con sus obsesiones, que están siempre ahí. Como si fuera un condicionamiento. Sí, es como que todos los días tienes que hacer un trabajo con algo que tiende al desequilibrio. Tus emociones y tus pensamientos tienden al desequilibrio y todos los días hay que cuidar de ellas. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando hago cosas que salen a mi favor hacia mi persona. El carácter es totalmente diferente, la actitud es súper positiva, enfrento el día muy diferente. Entonces yo sí que me he dado cuenta de tiempos pasados a tiempo presente, esforzarse un poco y con una actitud de mente positiva, un poco de deporte, un poco de confrontarlo todo, sí que se puede ir. Pero a veces sí que tengo un poco de fracaso en ciertos temas, pero yo creo que es eso, primero se trabaja la actitud Sí. Y unos buenos hábitos. Eso es. Eso conlleva construirse. Todos los días tienes que cultivarte física, emocional y mentalmente, todos los días. Es que tienes un poder gigantesco. Lo más poderoso está en nosotros, pero tenemos que aprender a manejarlo. Y esa actitud se trabaja.
dependiendo de lo que hagas cada día, lo que os he preguntado, técnicas de renovación, parece que sea una tontería, pero realmente sabemos lo que nos renueva. ¿Sabes lo que te deja como nuevo? O sea, algo que de repente yo estoy trabajando, tengo un conflicto, ha pasado algo con alguna persona y voy y hago algo y estoy nuevo. Estoy nuevo, siento que todo está bien, confío en mí y en la vida, que eso es importante, porque cuando estamos mal ni confiamos en nosotros ni en la vida. Sientes que todo va a salir mal, energéticamente no puedes más y estás ahí con un sentimiento de culpa habitualmente enorme. Entonces, cuando yo hago algo que me renuevo, que tengo claro lo que es pues una clase de yoga, meditar, salir al campo y ver un atardecer, escuchar música clásica, bailar, caminar, hacer cierto... Yo habitualmente me voy al campo, tengo una especie de mochilita, me voy y me siento y me paso 2 horas sentado. Me llevo un libro debajo de un árbol o al lado del río y escucho. Y sé lo que me renueva y llego a casa nuevo. Energéticamente me siento como eso, renovado. Pero la historia es que muchas veces confundimos la renovación con la diversión. Nos venden diversión habitualmente y diversión, vuelvo a decir, es escapar del aburrimiento. Tenemos una gran tendencia a siempre buscar estímulos para escapar del aburrimiento, pero eso realmente te deja como nuevo. Sientes que estás fuerte, sientes que estás tranquilo, ves claridad mental, ves soluciones en tu vida. Eso es cuando te renuevas. El deporte hoy en día es la religión ahora. Cada uno tiene que ver lo que le hace falta. Yo cuando tenía 19 años hacía artes marciales porque era lo que me hacía falta. Hacía boxeo americano y ese tipo de cosas, pero luego te vas haciendo mayor y buscas otro tipo de cosas. Y es importante que seamos honestos con lo que realmente te deja nuevo, porque habitualmente la gente no lo sabe. Habitualmente la gente no lo sabe, y la gente que lo sabe, habitualmente no lo hace. O sea que hay como una especie de criba. Claro, es saber lo que te hace bien, claro, es saber lo que te hace bien y lo hacerlo. Yo un montón de veces he llegado a clase de yoga que no hubiera ido a clase, ¿eh? Un montón de veces de eso que tienes un conflicto, no tienes ganas, y al final dices, bueno, ves a clase que tienes que darla tú, que eres el profesor. Que si no, no hubiera ido. Y de repente sales y dices, pero si no pasa nada, si todo está claro, si la solución es esta, pero cuando estás ofuscado, cuando estás en ese estado de desequilibrio, tú no ves soluciones, tú estás atrapado en un conflicto, estás en ese bucle. Ahí le digo yo mente fría, en ese momento. Sí. No pensar, hacerlo. Claro. Y aquí que hay gente de empresa, lo que está pasando en la selección de personal es poner por encima, poner por arriba mucho el tema de la actitud. Lo que pasa es que, claro, ahí te pueden engañar también. O la entrevista al tío es súper... Bueno, ya luego se verá. O tú entiendes que tiene una actitud muy positiva y después te pueden engañar. Pero quiero decir que hoy en día eso para las empresas es más importante casi que el currículum que te traen. Es lo que hemos dicho de las motivaciones, emociones. Al final es una cuestión de compromiso. Lo que hagas, pon todo tu corazón. Dalo todo, sin dañarte, sin dañarte. El tema de la renovación, muchas veces creemos que es un montón de horas libres, o poco trabajo. No es eso. Yo llevo 3 semanas que no tengo ni un solo día libre, que no estoy diciendo que lo hagáis, pero llevo 3 semanas que no tengo ni un solo día libre. Es como lo estás haciendo las cosas. Si yo trabajo con una carga de tensión, de estrés, yo me quemo con 3 horas al día de trabajo. Si yo lo hago de una forma tranquila, serena, observándome, ya sabéis que podemos funcionar como termómetros o como termostatos. Si yo me observo y me doy cuenta cuando me estoy acelerando y para. 3 minutos, 5 minutos, para un momento y regúlate. Es como ir regulándote, entonces es como que tienes mucha más distancia y puedes trabajar mejor, pero si estás trabajando con ese desorden emocional, te destruyes, te quemas constantemente y es mucho más productivo. Y es comprometerte, yo estoy totalmente comprometido con lo que hago, pero totalmente comprometido. Pero, ojo, cuido de mí, porque si yo estoy mal no podré hacer lo que hago. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Yo sí que quería preguntarte porque no he llegado a comprender cuando hablabas del cuerpo emocional. Cuando hablabas del cuerpo emocional, claro, porque hay emociones que digamos que son más positivas que otras. ¿Cuáles? Por ejemplo, pues el amor, ¿no? El amor, es que yo no entiendo el amor como una emoción. Pues entienden la cuestión era esta, pero es que me iba más hacia el otro lado. Cuando tú tienes una emoción de tristeza, ¿sí? ¿Qué deseo hay ahí? ¿O qué te puede mover ahí? La tristeza... Porque si tienes Todas tienen su razón de ser y están hechas para moverte. La historia es que ellas te mueven o tú las diriges. Es como si tuvieras un buey, o en los textos así como así de filosofía budista se habla del buey. Ese buey lo tienes que dirigir tú delante viéndolo o lo tienes detrás y empujándote. Esa emoción, ¿dónde tiene que estar? El buey. Tiene que estar delante. ¿Vale? La tristeza está muy bien. Es una época donde de alguna manera bajas de alguna manera el nivel de actividad.
Y lo que buscas cuando estás triste es irte a un sitio a solas. Y va bien para, de alguna manera, plantearte las cosas, interiorizar, observar tu vida. ¿Qué pasa? Que nosotros en esta sociedad escapamos de la tristeza porque la tristeza nos hunde. Y entonces lo que hacemos es constantemente evitarla a través de estimulantes, porque hay un movimiento energético de las emociones que es euforia, tristeza. Euforia, tristeza. Este es un movimiento que es normal, que las emociones se mueven y es normal. ¿Dónde queréis estar? Euforia, tristeza. Tienes que estar en equilibrio, sí. Sí, pero ¿dónde quiere estar la gente? Hombre, en euforia, evidentemente, con la Escapa, cafetito, Café, pastillita, no sé qué, redes todo el día y luego llega... dopamina, Claro, todo eso es. claro. Yo me acuerdo una vez, una persona que me decía, es que a mí me encanta estar eufórico, trabajo a tope, estoy ahí, me siento vivo, me siento vivo. Dice, el problema es que... El problema, no, este no bajaba nunca, porque ya se ha encargado de estar arriba, de la forma que fuera. Dice, el problema es que, claro, a las 3 de la mañana, de la madrugada o 4, ¡pum!, se abren los ojos y aparece esto. Oye, ¿y si mandas el correo este? ¿Y si haces esto y tal y cual? A los meses le llamé a la empresa y ya no estaba. Baja. No se puede llevar ese punto de estar siempre arriba, tenemos que parar de vez en cuando y tenemos que mirar dónde nos estamos equivocando. Cuando tú estás eufórico, tú no miras, tú te lanzas y empiezas a hacer cosas. Cuando bajas el nivel y está la tristeza, lo correcto sería, oye, ¿qué estoy haciendo mal? Observarte y darte cuenta que igual estás cogiendo caminos que igual no te importan tanto, que igual no te van bien, que igual te estás haciendo daño, tomando decisiones que no son correctas, y la tristeza hace que te mires. Entonces, como escapamos de la tristeza habitualmente es correr, 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 y lo que he dicho antes, hasta reventar. Vicent, volia preguntarte, ¿no? Vicent, acaba. En la situación que habías comentado del bofetón en la calle, Sí. ¿cuál es la actitud correcta? Tienes que aprender de alguna manera a darte cuenta de lo que estás sintiendo y a dar una respuesta más constructiva. Igual esa persona te ha dado una bofetada porque está chalada o porque tiene un problema psicológico, pero sobre todo es que lo que hagas no lo hagas desde el rencor, desde la ira, desde el miedo, porque eso te va a hacer daño. Yo no te puedo decir una respuesta correcta. Lo correcto sería realmente pues, intentar solucionar, llamar a la policía o que no hiciera más daño a otra persona. Pero la historia es que seamos capaces de observar cómo respondemos. Luego en las respuestas hay dos partes. Ojo, está la gestión, que es en el mismo momento, que muchas veces no somos capaces de hacerlas bien, y luego está la digestión. Ayer me decía una persona, lo estoy pasando mal porque el otro día insulté a alguien, le discutí, le dije de todo, y le dije, vale, la gestión en ese momento no la pudiste hacer bien, no pasa nada, pero ahora la digestión es lo que puedes aprender, te vas a machacar, te vas a insultar o vas a darte cuenta de dónde estuvo el error y vas a tomar medidas para solucionar. Ahora puedes ir a esa persona y decirle, oye, no ha estado bien, disculpa, o lo que sea, o no decírselo, pero darte cuenta y aprender. Con la digestión también podemos aprender mucho. Que muchas veces la digestión es machacarte, machacarte, machacarte y castigarte, y eso no está bien, aprende. Si no lo has hecho bien, es porque no sabías hacerlo bien. Yo puedo estar hablando de esto de esta manera, pero igual en un momento dado estoy nervioso, mi hijo me dice algo y le puedo responder mal. Aunque otras veces lo haga bien, pero en ese momento no he podido hacerlo mejor, pero puedo aprender de eso y hacerlo mejor la próxima vez. No sé si te he contestado. Sí. Gràcies. No vaig a fer-li preguntes a Sergio perquè es coneixen quasi 20 anys. Jo vaig començar en ell un poc per el tema de l'empresa, on estem ara. Vam estar en l'any 2000 i vam passar des de desembre al de juliol en obres, canviants i tot el tema. Va ser en el mes d'agost agarrar el primer mes de vacacions íntegro, que després de tota la feina, i l'últim dia de vacacions, estàvem en la playa, em va agarrar un atac d'ansietat, no? A raïs de parar de cop. A partir d'entonces va vindre tractaments perquè era ansietat, era estrès, tot el tema este. I després d'un any en pastilles tranquil·matíniques d'este, dic, què faig? I em dic, no, tu seguís. Vaig començar en ioga, que anava a Yalo, que estaves primer en el col·legi de Yalo, després en les boles, i ha seguit practicant. Primer pensava que això no feia res, que jo que faig així sentint-lo, fent asanes i fent, però a poc et dones compte de que jo m'encontrava millor i vaig passar quasi 5 anys seguits. En l'empresa, conflictes, com tots en tenim, en operaris, quan tens molta feina, quan tens poca feina, quan tens impagats, i això era continu. Jo no dormia, no descansava i sempre estaves de mala llet en tots. Tornava a enganxar-me un any o dos, fins que m'encontrava bé. I ara, últimament, vaig arribar a fer un curs de professors de ioga durant 7 o 20 mesos, que anàvem a l'Ascència, i l'últim tramo que teníem que anar a Sant Sebastià a acabar, però mon pare estava mal i no vaig poder anar, i es va quedar sense acabar-lo. Però bueno, a mi em va venir molt bé, perquè ara les coses d'empresa, el que diu,
o sé, o pense i ho dic, perquè antes era soltar-ho, m'anava a casa cabrejat en un operari o en no sé qui, o en el meu soci per qualsevol cosa, i dic, a veure, jo per què tinc una empresa? Va patir i vindrà si granment mal, algun dia m'acabarà alguna cosa i s'acaba l'empresa, i per què la vull? I m'ha servit molt perquè ara penso molt les coses, faig meditació, vaig a ioga un dia o dos a la setmana i veig que em trobo molt millor, inclús en l'empresa, en la família, jo soc molt discutidor, sempre vull tenir raó, i ara em diu, per què tinc que discutir si no guanya res? O penses, no discutixes ni els amics, i veig que és una cosa que m'agrada molt. I quan agarrem en estiu vacacions 3 mesos i arribem a setembre volem a tots nosaltres començar. Perquè primer es fa una xarra, després fem les sanes, després fem meditació, respiració, i jo noto que dorm millor, no em prenc pastilles, i estic molt millor en caràcter i en totes les coses. Per això dic que tot el que ha parlat ell és molt important, però no es fa ni en un mes ni en 2 mesos. A poc, uno va calant-se i sempre n'hi ha alguna cosa que dius, això és el que em passa a mi, això no vaig a fer-ho. I com que vas conscienciant, les coses ixen soles. Hi ha un moment que dius, vale, n'hi ha uno que no em paga, doncs mira, mala sort, què vols que faci? Perquè si tens el juí, si faig això va ser líos, jaleos i al final igual no cobre. Doncs te ho agarres d'altra manera i la vida és diferent, perquè la vida no s'acaba. O sigui que és important que les empreses, a part pels empresaris, també siguin molt bons pels operaris, perquè moltes voltes també. Jo què sé, jo, per exemple, en la meva empresa hi ha una persona que va a ioga pel seu compte i ho ha plantejat i dic, home, és interessant, voluntàriament, si algú vol anar, que ho prove i cada un que tragui conclusions. A un li agrada córrer, l'altre li agrada el que vulgui, però és una cosa que la gent no l'ha provat i tots els problemes familiars, de fills i tot, tots en tenen a casa, no és que sigui la feina soles, però a tots ens ajuda algo en particular y creo que es prou important. Gracias. Y luego también hay una cosa que muchas veces cuando haces una práctica en grupo es algo que une mucho. Yo he trabajado mucho con los colectivos de los institutos, con profesores, y he ido a algunos profesores que son una locura. O sea, se llevaban, que no se podían ni mirar, se llevaban fatal entre ellos, entre los profesores. Y era bueno pues hacer una práctica en la que todo el mundo se está relajando y de repente esas tensiones, pues oye, están haciendo una práctica o un trabajo en el que se giran y ya no odian al de al lado, no tienen ese rencor, sino que lo miran y dicen, que no pasa nada, que sueltan esos conflictos. Entonces es muy importante. Y lo que ha dicho es eso, es que tienes que intentar hacer las cosas con cierta serenidad, con cierta responsabilidad, porque es lo único que puedes realmente mejorar en tu vida, la respuesta, y luego ver en las batallas que te tienes que meter, que no tenemos que meternos en todas las batallas, es como que cualquier cosa tenemos un conflicto y tenemos un hambre de conflictos que no veas. Hay que ser un poquito como el señor Francisco. El señor Francisco iba por la calle y le viene uno y le dice, oye, señor Francisco, ¿qué hace usted para estar tan joven, 95 años y tan majo? Y dice el señor Francisco, pues mira, ¿yo sabes lo que hago? Yo no discuto con nadie. Y le dice el otro, no será eso. Y dice, no será eso. Métete en las batallas que hagan falta, no en todas, no cojas todos los frentes, métete en los que tengas que meterte y hasta el final, pero desde la tranquilidad, desde la responsabilidad, no destruyéndote en el camino. Que al final ya sabéis que no hay que llegar a ningún lado. Hay que aprender a disfrutar de este momento y vivir la vida. Y ya está. Eso es. Es que siempre estamos como que tenemos que llegar a algún lado y no tienes que llegar a ningún lado. Disfruta de este momento, trabaja, consigue cosas, ten proyectos bonitos, claro que sí, pero disfruta del viaje, que si no, ¿para qué? ¿De qué te sirve conseguir todo el dinero, todos los logros del mundo, si siempre estás con esa obsesión, con esa angustia, con esa necesidad de más? No sirve. Gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. La verdad que va a ver ahí Sergi, que es de robótica y tal, una impresión de... yo pienso con el tema de la innovación, que para nosotros tenemos 27 años ya como asociación, y yo creo que no habíamos hecho ninguna conferencia de estas.